Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio Como pez en el agua, aquí en la 4TV, donde estamos desarrollando esta gran discusión, gran conversación, que forma parte de una gran transformación. Y nos gusta charlar con diferentes experiencias, diferentes tradiciones, distintas perspectivas, muy distintas vivencias, que nos permiten colorear, iluminar la percepción que tenemos del mundo en el que vivimos, porque queremos transformarlo desde abajo y desde la izquierda. Para eso hay que conocerlo y por eso hay que discutirlo. Hoy invitamos a un compañero muy especial que nos va a platicar desde diferentes ámbitos de las ciencias sociales. Él es Martín Bobadilla. Bienvenido, camarada. Mucho gusto, amigo. Pues es un placer tenerte acá. Al contrario. Martín Bobadilla es teólogo, licenciado en teología, y también es antropólogo, licenciado en antropología, y ahora es maestro, está desarrollándose para ser maestro en teología y maestro en antropología, en ciencias antropológicas, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y pues va corriendo hacia llevar su investigación hacia el ámbito del doctorado, porque es una investigación muy interesante que tiene que ver con la religiosidad de los seres humanos. Así es. ¿No? En el siglo XIX se pensaba eso es cháchara vieja, el racionalismo, el positivismo, la ciencia dura va a sustituir esa etapa de la humanidad, pero resulta que no. La religión se quedó aquí y parece que está resurgiendo, Martín. Así es. Pero platícanos primero, ¿cómo son esos pasos tuyos hacia las humanidades y de las humanidades hacia el ámbito de lo teológico? Más bien fue al revés. Yo era adolescente, tuve unos familiares que se convirtieron al pentecostalismo. Tenía un familiar que era alcohólico, literal, y tuvo contacto con un pastor pentecostal. Entonces este pastor oró por él o por toda la familia y dejó el alcoholismo. Entonces de ahí me impactó, porque comencé a reflexionar, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, por pura fuerza de voluntad, no fue a ningún tratamiento médico, clínico, psicológico, simplemente fue oración y comenzar a ir a la iglesia pentecostal. Entonces de ahí dije, hay algo ahí especial en la religión y en particular en el pentecostalismo, que es el área en que me dedico. Hay algo capaz de modificar la vida del ser humano. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, yo estudiando obviamente la historia, estudiando obviamente ya ciencias sociales, me doy cuenta que la religión es la raíz, es la dinámica que provoca un cambio cultural y una dinámica cultural, sociocultural a través de todas las épocas y a través de todas las culturas en las sociedades. Entonces, eso me dejó reflexionando y ya obviamente más adulto pensé, yo necesito ir al fondo de esta cuestión. Entonces, de ahí siempre me dediqué, ingresé a la iglesia evangélica, de ahí, presente en esta búsqueda, entro a estudiar teología, y sigo con esta búsqueda. Ahí en el seminario aprendí teología y filosofía, digamos que un 50-50%. Claro. Y hasta el día de hoy, ¿no? Que por cuestiones de la vida misma, ingreso a estudiar antropología y sigo en la misma, ¿no? Buscando la base, la razón de la religión y por qué esta tiene sus efectos sociopolíticos, incluso socioeconómicos tan poderosos como lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Sí, pues varios teóricos se han dedicado a tratar de desarrollar justo esta relación, ¿no? Entre lo religioso y la cuestión de la vida práctica, ¿no? Y lo religioso como ideología, ¿no? Durante mucho tiempo fue como una crítica permanente, ¿no? Como está en el ámbito de las ideas, está en el ámbito de las creencias, es fácil desmontarlo con información, con racionalidad, con ciencia, ¿no? Pero justo llegamos a un momento de la sociedad donde estamos en la hipercientificación y también en la hiperreligiosización, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Así es. Lo que pasa es que dentro de la ciencia racionalista en el positivismo, ¿no? Se trató de expandir esta idea de que el ser humano no es religioso en realidad, ¿no? O que la religión simplemente equivale a la ignorancia. Pero en el siglo XXI nos damos cuenta que lo religioso brota por doquier, ¿no? Sí. No solamente en cuanto a iglesias institucionales como tal, sino pues ahorita en el ámbito de la política, ¿no? Los discursos de este señor Trump
sus publicaciones, todas están llenas de una simbología y de un sentido religioso, abiertamente, ¿no? Por el lado, como comentábamos hace rato, por el lado de Irán y los líderes de allá, también vemos que esto es una cruzada también en un sentido religioso, porque ellos están apelando a su divinidad, ¿no? Y acá están apelando a la suya. Entonces nos damos cuenta que hoy más que nunca lo religioso está permeando toda la sociedad, está permeando a nivel mundial. Entonces, ¿qué oportunidad más grande para seguir indagando en estas cuestiones? ¿Por qué la gente cree lo que cree? ¿Por qué sigue sosteniendo, a pesar de la disonancia cognitiva que a veces se encuentra entre los hechos y las creencias? ¿Por qué sigue siendo religiosa? ¿Y por qué sigue manteniendo su fe? Sí. ¿Cómo definirías tú la religión? Yo sé que es un concepto complejo, pero así a grandes rasgos, ¿cómo lo definirías? La religión simplemente es esa vinculación con algo que sea sagrado per se, con algo que sea divino per se. Esto sagrado puede ser cualquier cosa, objeto, idea, persona, divinidad. Entonces, de tal forma que el ser humano se ha descrito como el homo religiosus. El ser humano es religioso por naturaleza, sea cual sea su divinidad. Puede ser desde la misma materia, como algo divino, que lo divino, algo que subsiste en sí mismo, que es independiente de cualquier otra cosa para existir, el fundamento de toda la realidad. Entonces, si tú crees que la materia es lo que está en el fondo de todo y que todo en el fondo es materia, entonces esa es la divinidad para ti. Entonces, el ser humano es religioso por naturaleza, y esto implica tener una divinidad, ya sea Alá, ya sea el Dios de la Biblia. O la naturaleza misma. La naturaleza misma puede ser divina, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí que algunos filósofos como Spinoza hablan acerca de que la divinidad es toda la naturaleza, es toda la realidad en sí misma, es divina. Digamos, es un panteísmo, ¿no? Algunos piensan que no es así, que hay un ámbito de lo sobrenatural, de lo natural, en el cual la divinidad habita fuera de la realidad misma, habita en el ámbito de lo sobre o de lo supranatural, ¿no? Sí. Y la natural, obviamente, es algo que depende completamente de eso sobrenatural para existir. Es otro tipo de religión. Y otro tipo de religión con el cual yo he estado enfrentado y en experiencia completa, pues en el ámbito del pentecostalismo, ¿no? Que es el Dios de la Biblia, Yahvé, del Antiguo Testamento, Padre de Yeshua, el Mesías, que dentro de la iglesia evangélica se comprende y se entiende que está actualmente vivo, que está actualmente actuando dentro de la realidad misma, que está con los creyentes pentecostales en la investigación que he realizado y que ahorita estoy convencido a realizar en otro ámbito también del pentecostalismo. Se entiende que esta divinidad tiene voluntad, tiene razón, tiene decisión, está con los creyentes. Y eso es algo de lo que vemos, ¿no? Con esta cuestión del sionismo, y hay un cristianismo judeo-mesiánico, lo que estábamos comentando, en lo cual ellos tienen la certeza de que los tiempos finales ya están llegando por esta cuestión de que Israel toma posesión de Palestina y tiene pretensión de erigir un tercer templo. Sí, hay una especie de milenarismo, ¿no? Una especie de milenarismo, algunos podrían decir un milenarismo reaccionario. Lo que pasa es que, bueno, el quiliasmo, esta cuestión no surge precisamente dentro del ámbito de la apocalíptica judía del primer siglo. No es propio netamente del cristianismo, pero el cristianismo lo retoma y obviamente con él se expande esta idea escatológica a nivel cristianismo y a nivel civilización occidental. Entonces el milenio es algo que ya dentro del cristianismo evangélico siempre ha estado presente. Está la postura amilenial, que es dentro de las iglesias, amilenial y postmilenial dentro de las iglesias evangélicas tradicionales, iglesia bautista, presbiteriana, reformada, metodista. Y la milenialista, digámoslo así, más dentro del ámbito del pentecostalismo. Entonces ahí siempre se ha creído que va a venir un periodo de 1000 años, que no se entiende como 1000 años tal cual, sino un periodo de tiempo extendido en el cual va a haber paz, va a haber seguridad, todo va a salir bien. Y actualmente nada más está retomando fuerza. Pero en realidad los cristianos evangélicos pentecostales, desde la fundación del supuesto Estado de Israel, el ente sionista genocida, ellos tienen muy en la mira esta cuestión del milenio, porque en el momento que se funda el Estado, de ese momento ellos dicen, se están cumpliendo las profecías, claro, porque Israel regresa a su tierra. Y ya nada más falta que se construya el tercer templo,
para que entonces Jesús regrese por segunda ocasión. Sí. Bueno, siempre ha estado presente ahí, siempre. Es muy interesante porque justamente los evangélicos que están con Donald Trump utilizan mucho ese discurso para justificar los crímenes de guerra que se están cometiendo, ¿no? Pero pareciera haber una contradicción que ellos lo resuelven propagandísticamente, pero pareciera haber la contradicción de que, digamos, los cristianos apoyan a la instauración de Israel para que venga la venida del Mesías nuevamente y elimine a los judíos, ¿no? Lo que pasa es que para ellos los judíos se van a convertir al cristianismo, van a reconocer que Jesús es Mesías y entonces prácticamente toda la iglesia evangélica, pentecostal principalmente, va a ser parte del Israel y los judíos étnicos, entre comillas, porque ya sabemos que los que habitan en la Palestina ocupada en realidad no son semitas. Exacto. ¿No? Son colonos europeos. Pero para ellos se tiene que convertir al cristianismo al reconocer a Jesús como Mesías y entonces todo va a ser un solo pueblo. Entonces, estas organizaciones que respaldan mucho a Trump no son las en su mayoría, sino es que ninguna, iglesias evangélicas tradicionales, por supuesto la iglesia reformada, presbiteriana, porque ellos no tienen esa ideología, se le conoce como dispensacionalismo escatológico. Dispensacionalismo escatológico. De la iglesia pentecostal, que es la mayor parte en número de la iglesia evangélica. Que son de las tradicionales. Sí, no, la iglesia reformada y presbiteriana no, o sea, las bautistas en menor medida, las metodistas en menor medida, pero la iglesia presbiteriana reformada que traducen o que tienen la herencia de la reforma religiosa del siglo XVI, Juan Calvino, Martín Lutero, John Knox y todos ellos no tienen ni comulgan con nada de esto. Casi esas organizaciones son de corte pentecostal o independiente. Las que rodean a Trump. Las que apoyan a Trump. Y son de nuevo cuño. No tan de nuevo cuño, pero son estas, como decía Christian Nader, son como especie de ministerios independientes que surgen haciendo milagros, profecías y que van o iban haciendo campañas, ¿no?, en toda Norteamérica. Si no son casi iglesias así como que tan establecidas, pero sí son de corte carismático pentecostal, y estos son los dispensacionalistas y estos son los que están esperando, los milenialistas, los premilenialistas, que están esperando precisamente que se restaure el tercer templo, que se construya para que regrese Jesús. Y ahora, cualquier método es válido para que se instaure el tercer templo. Para ellos sí, porque bueno, hay esta idea, ¿no? Y esta sí la comparte toda la iglesia evangélica, la soberanía de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento así es claro que Dios escoge a estas tribus, en la narrativa bíblica las escoge y entonces hace a un lado y da su visto bueno para que las personas que vivían ahí, los pueblos que vivían ahí, pues fueran aniquilados, ¿no? En este caso por idólatras, no adorar al verdadero Dios. Entonces, en ese sentido, sí, al ser Dios soberano, tiene una coherencia. Si Dios soberano tiene la potestad de la vida y de la muerte de cualquier persona. Ahora, pero la narrativa bíblica es otra cuestión y estos señores es otra cuestión, ¿no? Sí, porque de hecho, desde los grandes cismas de la Iglesia, justo el ser veterotestamentario era como el punto de unión, ¿no? Había diferencias en la interpretación sobre Jesús y su trayectoria, ¿no?, y su mensaje. Había diferencias, pero todos coincidían en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Y eso es como una base común de todas las iglesias, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en esto de combatir la idolatría, pues, ¿qué más idolatría hay que hacer una estatua de un líder político bañada en oro y ponerla en su mansión? Es una locura. Eso, ¿cómo se interpreta desde el punto de vista teológico, no? Bueno, desde el punto de vista de esta gente fanática de Trump, que se dice evangélica pentecostal, porque también es justo decirlo, la mayor parte de iglesias pentecostales aquí en México, pentecostales y no pentecostales, no están de acuerdo con toda esta cuestión, ¿eh? O sea, no están de acuerdo que todo lo que está sucediendo, las muertes, etcétera, eso más bien está como muy centrado allá y en estos ministerios que apoyan a Trump. Exacto. Pero no, o sea, la mayor parte de la iglesia evangélica pentecostal en México no apoya nada de eso, ¿eh? Es muy importante que lo digas, porque justo en el debate político se dice, es que es el sionismo cristiano, ¿no? Entonces, como que todos los evangélicos son del sionismo cristiano y apoyan la ocupación de Palestina. No es así. No es así.
O sea, si ellos ven que dentro de su cosmovisión, ellos podrían afirmar que, bueno, en un sentido todo está ocurriendo por voluntad de Dios, si se establece el templo también, pero no están de acuerdo con que las cosas que se estén haciendo estén bien, ni son trompistas. Exacto. Entonces sí hay una diferencia, sobre todo porque aquí en México pues es diferente, ¿no? Aquí, por esto, en mi experiencia con los hermanos de las iglesias evangélicas, pentecostales, son muy, muy devotos, muy piadosos, leen su Biblia, tratan de vivir su Biblia, tanto pentecostales como no pentecostales, son personas éticamente en la línea. Exacto. Eso sí puedo decirlo, muy, muy, muy creyentes y muy cristianos. Sí, porque hay un mensaje ético en el cristianismo, ¿no? Tiene como fundamento el amor al prójimo. Así es. Y pues lanzarle bombas a un pueblo, lanzar bombas a una escuela primaria, imponer un genocidio, ocupar territorios de los vecinos, pues eso no es amar al prójimo. Todo lo contrario. Literal, ni aquí ni en China. Claro, no. Yo toda mi experiencia con los hermanos pentecostales aquí en la iglesia, en México, no. Son de una pieza. Oye, regresando a lo del becerro de oro, ¿cómo se lee desde el pentecostalismo, desde tu praxis, desde tu investigación, ¿no? ¿Cómo se lee este símbolo del becerro de oro en el patio de Mar-a-Lago? Pues precisamente los creyentes aquí en México al menos, pues se lo ven súper mal, súper mal. Eso solamente es como esta gente, ministros pentecostales que apoyan a Trump, pero no, aquí en la iglesia cristiana evangélica, pentecostal y no pentecostal, para nada, no ven con buenos ojos nada de eso, ¿no? Porque es muy claro precisamente en Éxodo, ¿no? Cuando se hacen el becerro, Moisés sube por las tablas de la ley y hacen un becerro de oro que representaba supuestamente ellos a esa misma deidad, y cuando baja Moisés, pues destruye todo eso, ¿no? Que eso es una idolatría. Es idolatría. Sí, por supuesto. Sí, no, nada que ver. Ahora, hay una especie de, ¿cómo se dice? Una deriva, ¿no? Teológica, religiosa, de algunas iglesias pentecostales hacia lo que desde afuera vemos como un sionismo cristiano, ¿no? Pero tú lo ves como un proceso más complejo. Hay una corriente dentro del pentecostalismo que se llama cristianismo judeo-mesiánico. Esto ya yo lo pude detectar desde hace 25 años aproximadamente. Ya tiene. Entró muy fuerte precisamente con los cantos judíos, con un autor, un cantante que se llama Jonathan Settel. Comenzó a llegar mucha de su música aquí a México. Y entonces comenzaron en muchas iglesias pentecostales a precisamente comenzar a utilizar el manto de oración, la kipá, hacer las oraciones en hebreo. Tal vez no entendían siquiera bien qué significaban, pero las hacían. Comenzaban a hacer los bailes tradicionales judíos. Pero judíos de la ocupación sionista o judíos palestinos. No, digamos, yo pienso no. que de la ocupación. Sí, ¿no? Sí. Entonces, O sea, más bien de la reinterpretación que hace el sionismo del judaísmo, ¿no? Así es. Sí, esto es, comenzó como hace 25 años y hoy está más fuerte. Entonces hay iglesias que sí definitivamente tienen la bandera de Israel. Exacto. Porque presente dentro del dispensacionalismo, para ellos conciben al Israel, al invasor, lo conciben como el pueblo de Israel verdadero, étnico. Que es la propaganda sionista. Exactamente. ¿No? En cambio, la iglesia presbiteriana, la iglesia reformada principalmente dicen, no, ellos no son el pueblo de Israel. El pueblo de Israel verdadero es la iglesia. Entonces, ahí sí difieren completamente. Y entonces pues, hay esta lucha entre cosmovisiones aún dentro de la iglesia evangélica. Sí, la iglesia entendía como el cuerpo cósmico de Cristo, ¿no? Que es el pueblo, así es, pueblo cristiano. Sí, te digo que son dos visiones. La primera, te digo, es el dispensacionalismo, que fue, digamos que teorizado por John Darby, después seguido por un tipo que se apellida Scofield, y este cuate hizo una Biblia anotada que se conoce como la Biblia de Scofield. Y entonces, en esa lectura, precisamente, dispensacionalista, los pentecostales, o la mayoría de la iglesia pentecostal, se fundamenta para su escatología. Pero la iglesia reformada y cristiana es todo lo contrario. Dicen, no, esto se sale completamente de la interpretación correcta de la Biblia. Yeah. Y obviamente apelan a la reforma, a todos los reformadores, a los teólogos de los primeros siglos,
y dicen, esto no es la correcta interposición y se apartan de ella. Ya. Entonces hay un fuerte debate, ¿no? No hay una sola escuela hegemónica, no hay una sola interpretación, ¿no? Hay un debate fuerte ahí. Así es. Y porque uno ve en los medios de comunicación, se impone una narrativa única, ¿no? Así es. El judaísmo es sionismo, el cristianismo es evangelismo y es que hacen los gringos, ¿no? Así es, exacto. Sí, no. Ni todos los judíos son sionistas, ni todos los pentecostales son sionistas tampoco. No toda la iglesia evangélica es dispensacional. No toda la iglesia evangélica está esperando la construcción del tercer templo y mucho menos están de acuerdo con lo que está pasando con el genocidio en Gaza. Exacto. En lo absoluto, para nada. Sí, sí, eso está muy, muy interesante. Ahora, en el conflicto mundial, ¿no? Hay autores también como Alexander Dugin, no sé si lo ubicas. No lo ubico. Es uno de los teóricos que están ahí con Vladimir Putin, ¿no? Okay. Asesinaron a su hija hace como 2 años. Okay. Lo querían asesinar a él y le asesinaron a la hija, pues porque es un teórico de la cuestión global, ¿no? Y él justamente afirmaba que la lucha contra el imperio yanqui no era solo una lucha política, económica, ¿no? Sino una lucha espiritual, ¿no? Y decía una lucha contra el mal, una lucha contra Satán, decía él, ¿no? Y él se dice, no, bueno, él es cercano a la ortodoxia, ¿no? Al cristianismo ortodoxo, pero como filósofo es bastante laico, ¿no? Y entonces luego surge este tema del ataque contra Irán, ¿no? Y los iraníes, pues en una movilización sacan una imagen de Baal, ¿no? Y le prenden fuego. Entonces, ¿tú cómo interpretas? Ahora sí que, abusando de tu formación desde la antropología y desde la teología, ¿cómo interpretas estos discursos? Pues está buenísimo, ¿no? Porque otra vez volvemos a lo que comentamos al mero principio. Entonces lo religioso nunca se apartó de la sociedad. Nunca se fue, ¿no? Está más fuerte que nunca. Porque precisamente Baal, en la narrativa bíblica, es precisamente el versus Yahvé versus Baal, ¿no? Entonces, el Dios de la Biblia, Yahvé del Antiguo Testamento, condena completamente el culto a Baal. Entonces es irónico, pero muy real, que precisamente los iraníes están afirmando que los judíos, o que se dicen judíos o sionistas, están adorando todo lo contrario de lo que la misma escritura del Antiguo Testamento establece como el Dios verdadero. Están adorando a su enemigo, por decirlo de alguna forma, al Baal. Ya ni siquiera están utilizando la figura de Satán. Exacto. Sino de Baal. Sí. Entonces es súper representativo porque le están diciendo, es que tú estás contradiciendo absolutamente lo que se supone que debería ser el fundamento de tu fe, que es el Tanaj, el Antiguo Testamento, junto con, bueno, ya se utilizan el Talmud y demás, ¿no? Pero el Tanaj como tal, el Antiguo Testamento, está yendo completamente en contra. Y volvemos al punto que comentamos hace rato, es que los invasores no son semitas. Los invasores, y que se hace llamar Estado de Israel, es simplemente fruto del lobby sionista que existía desde hace ya siglos, y que fue el que provocó y movió las piezas económicas, políticas, para que se creara este famoso Estado de Israel, que no es tal cosa, ¿no? Entonces es impresionante la narrativa, y todo aquel que esté familiarizado con la Biblia, que ha leído un poco el Antiguo Testamento, sabe perfectamente que Baal era lo peor, ¿no? Y que al decirle que los sionistas adoran a Baal, es el máximo insulto que se le puede hacer a un judío, digamos, tradicional y que sigue una fe bien, pero es realidad. Sí, de hecho hay judíos, ¿no?, ortodoxos que no son críticos del Estado de Israel, justo porque ellos creen en la soberanía de Dios. Así es. Entonces, si su único gobernante es Dios, no pueden tener Estado. Así es. ¿No? Su fe no les permite tener un Estado. Así es. ¿No? Y al contrario, como ciudadanos libres, pues habitan en los países donde nacen, crecen, ¿no? Entonces, son mexicanos, son argentinos, son, no sé, polacos, ¿no? No necesitan un Estado étnico. Así es. ¿No? Así es. Y ahora, está todo este debate, ¿no? Que atraviesa lo político, atraviesa lo militar, ¿no? Entonces está lleno de simbolismos
religiosos, ¿no? Y de repente hay algunos análisis que dicen, no, lo religioso no tiene nada que ver, esto es una cuestión económica, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, esta cuestión económica es solo lo que aparenta, pero lo que está de profundidad es la guerra espiritual, ¿no? ¿Tú cómo lo ves eso? Es que el ser humano es un ser integral. El ser humano tiene diferentes vertientes, ¿no? Se manifiesta en lo económico, en lo histórico, en lo social, en lo filosófico. No puedes... Lo artístico. En lo artístico, en lo estético, ¿no? En lo ético, en lo jurídico. Entonces no puedes separar los ámbitos completamente. Siempre va a estar interrelacionado. Siempre va a haber algo espiritual, algo religioso, algo económico, algo político, algo geográfico. Siempre va a haber. Entonces, en este caso, no se puede afirmar que sea solamente una causa o solamente la otra causa. Sin duda, es un acto inextricable de aspectos que están funcionando al mismo tiempo. Claro. Más que puro político o económico, es también religioso, pero también es económico y también es político. Como interseccional, ¿no? Sí. No se puede dividir, es todo. Sí. Y el estudio, ¿no? Ahora sí que aterrizando un poquito en la cuestión científica, ¿no? ¿Qué tan vigente es? Yo he escuchado, ¿no? Hace poquito hubo un congreso, ¿no? Sobre la cuestión religiosa y escuchaba justo que esta separación entre lo sagrado y lo profano es una separación que ya o era artificial, ¿no? O ya no opera justo porque los discursos políticos están repletos de simbologías y de posiciones teológicas, ¿no? Entonces, que haría más saludable a las ciencias sociales, ¿no? Entenderlo como un fenómeno integrado, ¿no? Así es. Realmente, sagrado y profano, podría decir que a cierto punto, bueno, es obviamente una categoría que Emil Durkheim estableció con cierta base etnográfica, sin duda alguna, porque nos ayuda mucho al teorizar. En la vida práctica es más difícil hacer esa división estricta. Por eso en el caso de la Iglesia Evangélica Pentecostal, toda su vida es sagrada. Exacto. Para ellos, el comer, el dormir, el ir a trabajar, el estar con la familia, todo es sagrado. Porque ellos se han convertido, como ponían en la investigación, se han convertido en un estado, en un cuerpo liminal. ¿Por qué? Porque a la vez que todavía tienen la vieja naturaleza humana, también ya tienen la nueva naturaleza espiritual, que habrá de ser total cuando Jesús regrese a la tierra por segunda ocasión. Entonces, en términos teóricos es muy buena, es muy útil, sí tiene cierta base, obviamente, etnográfica, pero no hay en la vida cotidiana así tal cual, no existe tal cosa de una manera absoluta. Aunque sí se puede diferenciar cierto punto, ¿no? Por supuesto, ejemplo. Pues vamos a comer y obviamente el creyente hace una oración. Entonces, en un sentido está sacralizando los alimentos que va a comer, porque pide que Dios los bendiga para poderlos ingerir. Entonces, digo, sí hay cierto, pero no es absoluta. Sí. Ahora, ha habido cierto, en la sociedad occidental, ¿no? En las sociedades modernas, ¿no? Hay una cierta percepción de ¿cómo se llama?, de secularización, ¿no? Vinculado a la idea de la separación del Estado y de la Iglesia, ¿no? ¿Tú qué tanto observas que esa secularización sea real o sea más bien parte de una narrativa? Yo también pienso que es parte de una narrativa. Justo la diferencia entre Iglesia y Estado más bien alude a la cuestión de la separación institucional. La Iglesia como institución. Y de hecho uno de los pastores con los cuales he dialogado, él aboga por esa división y que está requete bien, ¿no? Pero siendo francos, por los hay gobernantes aquí en México que han hablado abiertamente de su fe y no se la quitan al entrar a labores de gobierno. Entonces ellos siguen siendo creyentes, ¿no? Entonces, separación Iglesia-Estado o esa secularización serán cuestiones institucionales, pero en cuestiones personales, no. Y aquel que adquiere un cargo público, pues no deja de ser él mismo a la hora de estarlo haciendo. Entonces simplemente ahí sigue siendo de una pieza y aunque quiera tal vez hacer a un lado sus creencias religiosas, al final del día cuando llegas a pasar algún acontecimiento de importancia, él va a actuar de acuerdo a ellas.
Y es más, estas cuestiones de la actuación ni siquiera tienen que ver 100% con el consciente de una persona. Tiene mucho que ver con el inconsciente de una persona. Y en ese inconsciente están grabados y están interiorizados todos los principios axiológicos. Desde que uno es pequeño hasta que es adulto, están ahí. Y cuando uno actúa, esos principios salen al consciente y actúas. Entonces, en ese sentido no puede dejar de ser, no puede ser secular 100%, ¿no? Aunque obviamente, estructuralmente y institucionalmente, es correctísimo, ¿no? Claro. Que hay una separación entre iglesia estructural y Estado estructural, ¿no? Sí, pensando en un Estado, digamos, un Estado racional y ético moderno, pues debe ser un Estado para todos. Así es. No para un sector, un color, una religión, sino para toda la ciudadanía en general. ¿No? Y tiene que haber ahí una negociación, ¿no? Porque al final del día va a haber diferentes visiones, va a haber diferentes cosmovisiones, y tiene que haber una negociación precisamente para establecer qué leyes y normas nos van a regir a todos de la religión que seamos cada quien. Claro. Entonces ahí tiene que haber una negociación, una estira y afloje, y al final del día no todos van a estar contentos con lo que se establezca, y aplica para cualquier persona, ¿no? Puedes estar de acuerdo con todo menos con algo y viceversa, con casi todo, pero con algo no. Y tienes que ceder a veces, ¿no? Tienes que ceder porque si no, no habría convivencia social. No habría convivencia humana, ¿no? Si no fuera porque se buscan equilibrios. Exactamente, así es. Sí. Ahora, hay una instrumentalización, ¿no? Digamos, pues es así como surge la religiosidad con el mismo desarrollo, el mismo desenvolvimiento de lo humano, pues también surgen diferencias económicas, políticas, lucha de clases, claro, e instrumentalización de lo religioso, ¿no? Así es. Entonces, tradicionalmente, los sectores de la derecha son los que más han instrumentalizado el discurso religioso. Sí, por supuesto, ¿no? Así es. Yo considero un error de la izquierda en el siglo XX de considerar lo religioso como eso, desde una visión muy positivista, como lo que está, lo antiguo, lo arcaico, lo ignorante, lo que debe ser superado, ¿no? Y se le regaló todo ese terreno, así es, pues, a la derecha, ¿no? De acuerdo. Y en el siglo XXI, pues, desde una perspectiva más ética, ¿no? Más científica en sentido humanista, ¿no? Se puede disputar ese terreno. Sí, por supuestísimo. Sí. De hecho, precisamente Porfirio Miranda, ¿no? Muestra cómo con los evangelios el socialismo y el comunismo están más apegados a la ética cristiana, a la ética evangélica, 100%. Es impresionante cómo argumenta, cómo debate, ¿no? Yo pienso que la izquierda, incluso el socialismo, el comunismo, nuevos socialismos y comunismos, podían retomar, por su parte, gran parte de la ética cristiana, porque estás hablando presente de amor al prójimo. Y eso es, si alguien lo aplicara, o si la sociedad lo aplicara, estaríamos del otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que ver por el estado de bienestar de la gente, debe tener que comer, qué vestir, dónde vivir, salud. Esos deben ser derechos básicos que no pueden estar puestos al servicio de nadie, del lucro de nadie. Eso es un derecho humano y un derecho religioso. Claro. Entonces, la izquierda o los socialismos que se puedan ya establecer en este siglo XXI deberían de retomar gran parte de la ética cristiana, ¿no? Porque precisamente fue como un parteaguas cuando viene Jesús y comienza con todas esas enseñanzas, porque iban en contra de la práctica de los ricos, ¿no? Literalmente, ¿no? De aquellos adinerados que en la sociedad de su siglo pues estaban muy apegados al Imperio Romano, ¿no? Al poder del romano, les convenía, ¿no? Y gran parte de ellos vivían precisamente como pobres en la miseria, y cuando Jesús viene y comienza a enseñar esta ética, entonces por eso también lo vieron mal, no era una cuestión nada más religiosa, sino económica y política, ¿no? Entonces por eso es que la izquierda debería retomar mucho de la ética cristiana y no dejar a la falsa y a la mala interpretación de la derecha de adueñarse, ¿no? Del mensaje de Jesús. Exacto, poderosísimas palabras. Ya nada más para aderezar la conversación. Ahora sí que desde la perspectiva antropológica y teológica también, ¿tú cómo ves esta reivindicación que está haciendo algunos sectores muy retrasados, considero, de la derecha, una reivindicación de personajes como Hernán Cortés, Válgame Dios, hablando justo de la evangelización de América? Eso es terrible, para empezar, porque deberían de ponerse a estudiar historia.
leerse las crónicas, leerse lo que sucedió, porque fue un genocidio. O sea, aquel que diga que vinieron a civilizar, pues es porque no conoce la historia. Así de simple, ¿no? Que sean todas las crónicas. Sí han de ser como 5,000 páginas, pero vale la pena, ¿no? Sí. Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Que empiecen por ahí. No, para nada. Digo, obviamente la situación, pues no hay regreso, ya sucedió, ya aconteció. Junto con toda la masacre y la muerte que trajeron los españoles, no trajeron la civilización. Aquí ya había grandes civilizaciones, grandes avances en medicina, en astronomía, en matemáticas, en teología, en política. Pues habían llegado al concepto de Meteotl, el dios de la dualidad, ¿no? Entonces comenzaba a haber un movimiento desde las deidades, digamos, más materiales, por decirlo de alguna manera, más animistas, hacia una idea de Dios más similar a lo que ya se había desarrollado en otras culturas como la India, ¿no? Habían llegado a esta idea del dios de la dualidad, ¿no? Era algo ya impresionante. Entonces, no viene a traer la civilización. Aquí ya había grandes civilizaciones, en todos los rubros, incluso en lo teológico, en lo médico, o sea, en lo político, en todo. Querer retomar a Hernán Cortés como adalid de la civilización, la cultura y lo bueno, pues se me hace algo nefasto completamente. Bueno, ya están aquí, ya se establecieron. Junto con ellos había también buenos creyentes, ¿no? Como aquellos frailes que señalaban las atrocidades que se estaban cometiendo y que realmente amaban a la gente de aquí y comenzaron, obviamente, a enseñar su fe, obviamente, porque es lo que ellos creían, pero afortunadamente sí había gente buena, con ética cristiana, que vio que todo eso estaba muy mal y señaló que todo eso estaba muy mal, ¿no? Entonces, no hay nada que reivindicar con Cortés, en todo caso, Bartolomé de las Casas y todos aquellos que señalaron, ¿no? Sí. Afortunadamente no todo fue negro, ¿no? Al menos alguno tuvo cargo de conciencia y dijo, eso está mal. Sí, hubo la eliminación del 90% de la población. Brutal. ¿No? Es un genocidio. El peor, ¿no? El peor de la historia. Sí. Seguramente. Se acabaron con... Digo, nada más porque la gente, nuestros antepasados, afortunadamente, pues resistieron con el idioma, con la comida, con las costumbres, ¿no? Sí. Y por eso hoy comemos tamales, ¿no? Y por eso molemos un molcajete. Sí. O sea, eso fue gran parte de la resistencia cultural. No se dejaron avasallar, afortunadamente. Y al día de hoy, pues, tenemos historia de cómo vivían, de las grandes civilizaciones que existieron, pero que también forman parte de nosotros actualmente y que hay que reivindicar, por supuesto. Sí, pues tenemos nuestros pueblos y culturas indígenas, que todavía viven. Que han sobrevivido, han resistido a la colonia, han resistido al capital, ¿no? Han resistido al neoliberalismo. Así es. ¿No? Y ahora hay todo un proceso de justicia hacia los pueblos originarios, que obviamente tiene sus complicaciones. Claro, no es sencillo, pero se debe hacer. Es parte de lo que estamos obligados a hacer, ¿no? Sin duda alguna. Y eso ayuda también a tener claridad y no estar reivindicando estos fantasmas del colonialismo. De veras que regresen los huesos de Cortés, como alguien propuso por ahí, que se los lleven para allá y allá están muy bien. Yo creo que sería darle demasiada importancia. Que lo dejen donde está arrumbado. Nadie sabe dónde está siquiera. Exacto. ¿Para qué les dices dónde? De acuerdo. Oye, ya para cerrar esta charla tan interesante, está esta idea de que tú has desarrollado, a mí me interesa mucho, porque a veces se considera desde las ciencias sociales, o desde el pensamiento científico, como que la cuestión del milagro en la religión es como magia, ¿no? Incluso Miranda también lo critica, así como, eso es lo mágico, ¿no? Hicieron magia, ¿no? Pero tú trabajas el concepto de lo milagroso en tu investigación y en tu trabajo de campo, que es observación directa de la experiencia humana, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y son años de trabajo de campo. Así es. Entonces, platícanos, pues más o menos, cuáles son tus conclusiones. Sí, mi conclusión es, y lo pongo al final de la investigación, precisamente el milagro, como ellos lo conciben, como lo viven, no solamente como lo piensan, sino como lo viven, es ese vínculo y esa injerencia de lo sagrado en lo profano. Es esa vinculación. Entonces, el creyente al estar vinculado con lo divino, toda su vida es milagrosa. Si ahorita sale a la calle y lo iban a atropellar y pasó así el coche, para ellos es un milagro. El hecho de llegar a su casa a descansar, eso es un milagro, porque Dios está con ellos.
Entonces, obviamente eso también implica las cuestiones sobrenaturales. Es decir, también eso lo entienden como milagro, pero este concepto de milagro va mucho más allá, ¿no? Claro, si ellos están enfermos de alguna enfermedad incurable, oran a Dios y Dios los sana, pues es un milagro. Pero el hecho de que no tenían trabajo y le pidieron a Dios encontrar un trabajo el día de mañana y lo encontraron, también es un milagro. Entonces, para ellos es una cuestión muy natural, por decirlo de alguna manera. Ya toda su vida es milagrosa porque Cristo vive en sus corazones. Y nada, están esperando precisamente el día de la segunda venida de Cristo. Ellos tienen esta idea. Los hermanos pentecostales tienen esta idea. Cuando ellos fallecen en Cristo. Los que están vivos, si viene Cristo por segunda ocasión, los va a levantar, los va a transformar va a transformar sus cuerpos en un cuerpo glorificado, y los que están muertos van a resucitar y van a resucitar con un cuerpo glorificado. Entonces toda su vida es milagro. Para ellos la muerte es nada. ¿Por qué? Porque la muerte ya fue vencida por Cristo en la cruz. Entonces a la hora, si llegan a fallecer, no pasa nada, van a resucitar, y si no fallecen y viene Cristo, van a estar con Cristo. Entonces llevan una vida en ese sentido muy tranquila, no les asustan las cosas. Aunque obviamente por este conflicto entre el viejo hombre y el nuevo hombre, pues sí hay ciertos temores como humanos, ¿no? Porque también siguen aquí. Pero no son temores que no se puedan rebasar haciendo una oración, oyendo a la iglesia, cantando a Dios, alabando a Dios. Ya, está muy, muy interesante eso. Pues ya, ¿alguna reflexión final, ¿no? Retomando esta conversación que tenemos, ¿no? ¿Con qué reflexión podemos cerrar? Pues pienso que lo religioso no debería sernos extraño. Debería ser parte de nuestra vida humana, nuestra vida cotidiana. Porque como alguna vez escribió Nico Kazantzakis, ¿no? El reino de los cielos es la reconciliación entre el cielo y la tierra. Entonces, el vivir, si eres creyente en la divinidad, pues hay que tomarlo de manera tranquila, ¿no? Sin querer hacerle daño a nadie, ¿no? Sino simplemente demostrar con tus hechos y tu ética tus creencias. Por el árbol los conocerán, ¿no? Claro. Por el fruto conoces el árbol. Claro. La ética, palabra fundamental de la conversación, ¿no? Así es. Muchas gracias, Martín, por estar con nosotros. Gracias a ti y al equipo. Pues acá estuvo con nosotros el teólogo, antropólogo Martín Bobadilla, un investigador que está haciendo trabajo etnográfico con la experiencia religiosa acá de nuestro pueblo, y aporta al debate para comprender mejor cómo se está desarrollando la lucha internacional a nivel de lo geopolítico y la lucha espiritual a nivel de lo sagrado. Allá usted, cuídese mucho, comparta el enlace, cheque todos los contenidos que producimos acá en la 4TV, cheque las noticias, cheque las mesas de análisis y discuta en la sobremesa allá en su casa o después del partido de fútbol o del partido de béisbol o de lo que sea que usted haga, discuta, converse, organícese y luche por defender la soberanía de nuestro país y los derechos de nuestro pueblo. Recuerde siempre desarrollar la capacidad de sentir la indignación por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace más humanos cada vez. Hasta luego.